few seconds. Solo quedan unos segundos. So then, before we start, generate the correct motivation for the session. Antes de empezar, trata de generar una buena motivación para esta sesión. Okay, so then, maybe I was thinking just do a short contemplation about the continuity of consciousness. So you can think about various reasons, right? That consciousness is something else than the physical, and because of that, it needs an uncommon substantial cause, right? So consciousness can only be produced by something similar than itself, so its previous moment of consciousness. You can think about that reasoning, or you can think about children or twins who are, physically identical, more or less, but mentally completely different, right? Or we are different from our interests or our parents. Yeah, so there's a few aspects you can think about. The possibility of individual streams of consciousness, maybe being for a long period of time there than just this life. Bien, ahora podemos hacer una breve contemplación sobre estos temas que hemos estado comentando en relación a la continuidad de la consciencia, y vamos a utilizar diferentes razonamientos que ya hemos explicado. Podéis pensar en el hecho de que al tratarse de un fenómeno que no es material, necesita para su origen una causa sustancial de la misma naturaleza, es decir, algo no material no puede provenir de algo material como el cerebro. Eso razona el hecho de que la consciencia proviene de su momento previo. O por ejemplo pensar en el caso de gemelos o mellizos que, a pesar de tener un material genético tan idéntico, tienen conciencias o caracteres totalmente distintos entre sí o distintos de sus padres. Podemos utilizar diferentes razonamientos, el caso de los niños o niñas que recuerdan vidas pasadas, etcétera, para tratar de analizar o de reflexionar sobre la continuidad de la consciencia. Yeah, and think about, certain people that remember, right, previous lifetimes. So if you don't remember things, it doesn't mean it didn't exist before, right? Because there's many things in this life we don't remember anymore. Right? Hay personas que recuerdan cosas de sus vidas pasadas. El hecho de que no podamos recordarlas nosotros y nosotras no significa que no hayan existido. El hecho de que no podamos recordar algo no significa que no haya pasado. So yeah, there's various types of reasoning, as well as from the scientific things we talked about, consciousness beyond the physical brain, like in the dead experience. There's a kind of continuity of consciousness, or deathbed visions, that people see things when they're starting to die. Right? So it means indicating going to the next life. También podemos considerar las evidencias científicas en cuanto a las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, esas percepciones sensoriales cuando el cuerpo estaba clínicamente muerto, o las visiones que tienen los fenómenos en la consciencia, las percepciones sensoriales que tienen algunas personas en el lecho de muerte. Podemos considerar todos estos elementos. So then if there's a near-death experience and the continuity of consciousness goes beyond the physical body to the next life, then maybe something like that could have happened in our previous existence, right? Por ejemplo, si en una experiencia cercana a la muerte la consciencia se separa del cuerpo, y si se produce la muerte, esa consciencia continúa hacia la vida siguiente, en base al mismo principio podríamos considerar que proviene de una continuidad de la consciencia de una vida anterior. Yeah, so there's various reasons, and just try to analyze from a neutral perspective, right? Don't say, I believe in reincarnation, I don't believe in reincarnation, just as we did with the other contemplation with the afflictions yesterday. Just take a neutral perspective, right? Like a scientist.
that either exists or does not exist. What are the reasons? Yeah. Trata de adoptar una perspectiva neutra, como hicimos ayer, una visión científica, por así decir, ¿no? No basta decir sí, creo en la reencarnación o no creo en la reencarnación. Trata de analizar estos razonamientos que hemos dado desde una perspectiva neutra. Yeah, so that's important, right? And a real scientist examines reality from a neutral perspective, just sees what's happening and then looks at the data. La ciencia lo que hace es examinar los datos de que dispone desde una perspectiva neutra y los analiza, los procesa. Pues eso es el procedimiento que vamos a seguir aquí. Yeah, so let's give that a try. Yeah. Bien, vamos a intentar. So before we do that structure, same as yesterday, first we do the counting of the breath to generate some concentration, and then we engage in the analytical meditation. La estructura de la meditación es igual a la que hicimos ayer. Primero, centramos la concentración en la respiración para calmar la mente y después pasamos a la meditación analítica. Yeah, so first the concentration on the breath, and then also try to be alert and make efforts in the sense that as soon as the mind thinks about something, straight away recognize it and bring it back, right? So then we train in concentration. Bien, primero empezamos con la concentración, emplazando la atención en la respiración y recuerda, igual que hicimos ayer, con vigilancia, en el momento en el que detectemos que nos hemos distraído, que nuestra mente se separa del objeto, recordamos cuál es el objeto y regresamos la mente a él. Yeah, so let's give it a try for about a minute or two. Vamos a hacer esto durante 1 o 2 minutos. So then when the mind is settled down a bit, then we analyze, right? So see that, try to analyze, is consciousness really individual? Yeah? So check your experience and experience of somebody else in the same environment or the same meals you share. The experience is different, right? So look at that aspect as see consciousness individual, right? Bien, ahora con la mente un poco más calmada, trata de contemplar la consciencia como un fenómeno individual. Las conciencias son individuales, por eso tu experiencia es siempre distinta a la de otra persona, aunque os encontréis en el mismo ambiente. Trata de considerar esta posibilidad. In a similar way, your interest is slightly different from your parents or from your your brothers or sisters, so see that there's a continuity of habitual patterns or interests, which is also individual, right? Puedes contemplar también que tus intereses o tus patrones mentales difieren de los de tus padres o de los de tus hermanos o hermanas. Puedes ver aquí cómo esas características son también individuales. And then see that consciousness is not matter, as been explained, right? So that means it needs a previous moment to produce its next moment, right? So that previous moment needs another cause, its previous moment. So you can see you cannot actually find a beginning as such.
Y dado que la consciencia, como hemos explicado, no es un fenómeno material, físico, para la existencia de un momento de consciencia se requiere del momento previo. Y este a su vez, como causa, requiere de un momento anterior. Y este a su vez de un momento anterior. Y así hasta un momento sin origen. In a similar way, think about the science of children remembering previous lifetimes. Yeah, so whatever we don't remember doesn't mean that didn't happen, right? Because we have so many events in life we don't remember, but they happened, you see. And then also try to think about the needed experience that the consciousness carries on. It seems like beyond the physical, right? So try to contemplate those various points for about a minute or three. Puedes considerar también los casos de niños y niñas que recuerdan detalles de sus vidas pasadas. El hecho de que no podamos recordar algo nosotros no significa que no haya sucedido o que no exista. O puedes considerar también las experiencias cercanas a la muerte de mucha gente, donde la consciencia ha seguido activa a pesar de que había una muerte clínica. Podemos considerar estas cuestiones durante 2 o 3 minutos. And then try to have a conclusion that sees that, if there's a continuity of consciousness, then if I train my mind right now, then I create kind of habituation patterns in the future, right? So it's kind of giving my mind the right direction, So come to that conclusion and see the need to train your mind in order to continue in the spiritual path. Trata de llegar a la conclusión de que si existe ese continuo de conciencia, ahora puedo transformar la mente y puedo generar patrones mentales y familiarizarme con patrones mentales que van a mantenerse en el futuro, que van a dirigir mi mente en la dirección correcta, la que quiero, y trata de llegar o de generar la motivación o la determinación de trabajar en ese sentido.
any kind of determination or wish to really do that, right? To train your mind in the Lamrim for future states of consciousness, right? In this and future lifetimes, to be prepared and develop your mind in that direction. So make it kind of prayer or determination for about a minute or so. Puedes generar ahora esta determinación o esta oración, casi este rezo, para poder entrenar tu mente en los temas de Lamrim y poder transformarla en esa dirección, en ese sentido, durante las vidas siguientes para conseguir tus objetivos. Alright, so now you can stop. Muy bien, vamos a parar. So then, we start with the Lamrim. So what we've done up till here is more or less the preliminary, right? Normally, the traditional Lamrim teaching doesn't have this preliminary, right? But we in the West, it's quite new to us, so it's good to examine how we can change the mind, as we did yesterday, with destructive emotions and constructive emotions, right? As an introduction. And then also seeing the potential of consciousness and the continuity of consciousness. Few important things as a preliminary to the Lamrim. Bien, vamos a empezar con el Lamrim. Esto que hemos hecho hasta ahora ha sido como una práctica preliminar que en las enseñanzas tradicionales normalmente no se incluye, pero hay que tener en cuenta que somos occidentales y está bien el reflexionar sobre cuestiones como las que hemos hecho, sobre las aflicciones, las emociones destructivas, cómo gestionarlas, cómo poder eliminarlas, también sobre la consciencia y el continuum de consciencia, etc. Todo eso ha sido como una especie de enseñanza o de práctica preliminar que ahora nos permite centrarnos en los temas de Lamrim. Yeah. So then the Lamrim, as we went over the model discovering the path, right? So then we actually had the summary more or less of the whole Lamrim. Ya hemos terminado el módulo que describe el camino, que de alguna forma resume todo el camino gradual del Lamrim. Because the introduction we just did up till here, we mainly covered in mind and its potential, right? And exploring meditation, right? So those two models we've done, we have actually summarized yesterday and this morning. Porque con estos preliminares que hemos hecho hasta ahora, estos más o menos cubren el contenido de los dos módulos primeros del curso, el de la mente y su potencial y el de la meditación. So then we went over the exploring, discovering the path, right? So that give us a little bit an outline of the path, and then from September onwards, right? Then we go into the individual aspects of the Lamrim. Claro. Ahora también hemos cubierto en la teoría, en las clases teóricas, el tercer módulo, el que describe el camino, y ya a partir de septiembre lo que vamos a hacer es que con cada uno de los módulos nos centraremos en cada uno de los temas específicos de todo el Lamrim. So then, because I like to hang out with my Spanish friends, and that's why we decided to have a retreat this year and a retreat next year as well, next to the classes we have on Thursdays, right? Y porque me gusta pasar tiempo con vosotros, pues hemos decidido tener este retiro aquí para poder estar juntos una semana y también el otro el año que viene. So then the idea is a little bit in this year, or this retreat, to mainly focus on the small and the middling scope, right? And then next year, mainly focus on bodhicitta and emptiness. La idea es que ahora en este retiro nos vamos a centrar sobre todo en los dos niveles o alcances iniciales del Lamrim, y el año que viene en el tercero, el que habla sobre todo de bodhicitta y vacuidad. So then if you do, the whole course, including the two retreats, you get a good fundamental understanding and some experience, right? De forma que si completas el curso de 2 años y los 2 retiros, obtienes un conocimiento básico bastante sólido sobre todo el contenido del Lamrim. Because you're very fortunate, there's many people who just do a weekend course here about bodhicitta, and a weekend course there about Four Noble Truths, and a little bit there. There's no structure, right? So people never really get a good basic understanding.
somos muy afortunados ante la posibilidad de tener esta visión completa, porque mucha gente solo puede hacer cursos aislados, un fin de semana sobre bodhicitta, u otro curso de fin de semana sobre las 4 nobles verdades, etc. Aquí lo tenemos un poco todo, ¿no? So you're very fortunate to, follow the Thursday evenings and then also come here, this beautiful place in Italy. Tenemos mucha suerte de poder seguir, en fin, las enseñanzas semanales y luego llegar a un lugar tan bonito como Sevilla. And sometimes it's a bit warm and, it's a bit long or something, but it's all a part of the process of you have to put some effort, right, to train the mind. Y bueno, a veces pues igual hace demasiado calor y cuesta un poco, pero forma parte del proceso de transformar la mente en el que hay que poner algo de esfuerzo. So then if you put effort, I put effort, and then we put effort together, and then we go. Entonces, bueno, si vosotros ponéis un poco os esforzáis un poco, yo también me esfuerzo un poco, nos esforzamos juntos en la misma dirección. Yeah. So that's important, right? We need kind of a little bit of effort. Yeah. Sí, es importante, necesitamos poner un poquito de esfuerzo en esto. Because then if you do the 2 years, including the 2 retreats, you get a good understanding of the Lamrim, right? And then if you want to do other courses later on, you can always fall back and you have the complete overview, and whatever you study, you can place it in the spiritual path. Porque si eres capaz de completar el curso y los 2 retiros, tienes una perspectiva general de todo el Lamrim, de forma que después es muy fácil, cualquier otra enseñanza que recibas, sabes dónde ubicarla, dónde encajarla, porque has tenido una visión general de todo el camino. So that's very precious, right? You have a good fundamental understanding of the Lamrim. Whatever you study later on, you can always place it, so you have a complete overview always with you. Y eso es algo muy afortunado y muy práctico, muy positivo, porque después de esto, cualquier enseñanza que recibas, vas a saber en qué estado del camino ubicarla, ¿no? ¿Dónde encaja? Yeah, so what we do in the monastery, studying for 20 years, is basically the Lamrim, but then a little bit more elaborate. Right? Lo que hacemos en el monasterio durante los 20 años de estudio es básicamente el Lamrim, pero un poco más elaborado. Yeah. So yeah, it's important, as Holiness Dalai Lama says, it's so important to get a good understanding. Education is very, very essential. Su Santidad el Dalai Lama dice que es fundamental, muy importante tener una buena comprensión de las enseñanzas. La educación aquí es fundamental. Because there's a lot of people who do a little bit Buddhism here, a bit there, and then they don't have the correct understanding, and then they start to teach, and then they talk about all kind of vague aspects, and then that's kind of a sign of degeneration. Right? Porque hay mucha gente que estudia budismo de forma un poco más o menos estructurada, un poquito de aquí, un poquito de allá, y que en un momento dado empiezan a enseñar y que a lo mejor dan una visión un poco vaga de ciertos conceptos, en fin, eso es un signo de degeneración de las enseñanzas. So, yeah, I'm a very traditional kind of personality, especially when it comes to the Buddhist doctrine. But if you can use science to explain it, that's perfect, right? But for the same thing, we should not water down Buddhism too much. Yeah? So that's also important to know. Yo tengo una personalidad un poco tradicional, por así decir, y más aún cuando tiene que ver con el budismo. Me gusta el explicarlo dentro de un marco, de un contexto de las enseñanzas de las escrituras tradicionales, pero combinarlo con la ciencia, porque siempre que lo podamos complementar con las evidencias científicas, creo que es algo también muy positivo, aunque no hay por qué reducir el budismo solo a lo que la ciencia ha establecido como validado. So that's also His Holiness' vast vision. Is you can see how clear and clever it is. His Holiness says we have secular or universal aspects of Buddhism, right? Like Buddhist mind science and psychology, right, being 1, Buddhist philosophy being 2, and Buddhist practice being 3. Yeah? So if you divide Buddhism in that threefold category, the first 2 can be used as a secular or universal aspect in society, right? But the third one, Buddhist practice, we keep pure, right? So that means the Lamrim, we don't water it down, we keep it pure, because that's an incredible kind of system for those who are interested in moving on the path to liberation and enlightenment, right? Aquí es muy interesante la vasta visión que tiene su Santidad el Dalai Lama sobre el budismo. Él habla de que se puede dividir, por así, o se pueden destacar 3 aspectos. Por un lado estaría el aspecto secular o universal del budismo en cuanto a ciencia de la mente, psicología budista y demás. Por otro lado está la filosofía budista y una tercera rama sería la práctica budista. Bien, las 2 primeras, la psicología o la ciencia mental,
que supone el budismo, y la filosofía budista son aspectos seculares, no son religiosos, son universales, por así decir, y pueden servir para, en fin, para mucha gente. Y luego tenemos la tercera rama, que es la de la práctica budista. En esto se encaja el Lamrim, y esa es, hay que mantenerla pura, hay que mantener el linaje, no hay que, entre comillas, aguar un poco, rebajar el budismo en ese sentido, ¿no? So if you follow that threefold division, then, introduction talks and dialogues with scientists and interfaith, we use the first two aspects, right? Mind science and its philosophy. But then we don't have to water down the actual traditional teachings on Lamrim, right? So that's kind of a very skillful way to keep things pure. Y esta es una forma muy, muy hábil de mantener las enseñanzas puras, sin diluirlas con otras cosas. Es decir, todos los aspectos del budismo, desde su parte de psicología, de ciencia mental y de filosofía, se pueden, están en contacto, o sea, tiene sentido el que estén en contacto con la ciencia, con los hallazgos científicos, con otras corrientes. No hay ningún problema con eso. Ahora, lo que es la tercera rama, esa práctica budista más tradicional, hay que mantenerla pura y tratar de que no se diluya o no se pierda, no degenere. So if the centers, the Buddhist centers also follow that kind of approach of His Holiness, then you can benefit society on people on various levels, right? You can work with things in the secular universe aspect. You don't have to say anything about Buddhism. It's just philosophy and mind science, right? And then those who are really interested in spiritual path, you also can help, right? So you can help society on various levels. Y los centros budistas pueden contribuir, pueden ayudar a la sociedad utilizando este planteamiento, pueden ayudar a la gente en diversos niveles, ¿no? Desde el punto de vista de lo que puede aportar el budismo en cuanto a psicología y filosofía, o en cuanto a ciencia de la mente y filosofía, no tienes que mencionar el budismo para nada. Tú utilizas esas herramientas y las ofreces a la gente en general. Luego, para aquellas personas que sí sientan ese interés o esa conexión con la práctica budista, para ellas también tienes la práctica budista que ofrecer, ¿no? Pero de esta manera puedes beneficiar a la sociedad en diferentes niveles. So then, we just start with Lamrim. Muy bien, vamos a empezar con el Lamrim. So we talked about last time in discovering the path, we talked about the three levels or the three scopes of the Lamrim, the small, middle and great. Bien, ya hemos hablado en el módulo que describía el camino de los tres niveles o los tres alcances del Lamrim, el básico, el inicial, el intermedio y el superior. So then the small scope is the motivation is different, right? And the material is different of each of those three scopes. Bien, la motivación y el material, por así decir, utilizado en los tres niveles es distinto. So the first level of the Lamrim is wanting to progress on the spiritual path, and for that purpose you would like to have a precious human rebirth, right? You'd like to have a human rebirth with all the right causes and conditions for spiritual practice in order to become liberated or enlightened. En el primer nivel, lo que se busca, la motivación, es progresar en el camino espiritual, y para eso lo que se quiere es seguir teniendo preciosos renacimientos humanos, es decir, estas condiciones que facilitan la práctica del Dharma para poder seguir progresando. So you see, without a preliminary about the continuity of consciousness, then already this becomes complicated, right, to explain. Claro, podéis ver aquí que sin esa enseñanza preliminar de la continuidad de la consciencia, esto ya sería difícil de integrar. So we need to progress, as the Holiness says, I'm studying these matters for 14 lifetimes, right? So that means we need time to develop the mind, right? So we do that over lifetimes. Necesitamos tiempo para desarrollar, para transformar la mente y progresar en estas materias, ¿no? Como su santidad el Dalai Lama, que dice que lleva estudiando 14 vidas. So if reincarnation is still challenging for you, don't worry about it, but just study Buddhism and see what they say with a neutral perspective. Right? Entonces, si el tema de la reencarnación todavía sigue siendo un poco difícil para ti, no te preocupes, mantén una perspectiva neutral, sigue estudiando y
y ya veremos qué pasa. Because the Buddhism is kind of, you study it, you can be Buddhist or non-Buddhist, you study it, you take things that's beneficial for you, and the rest you can just leave behind, right? There's no issue. Porque con el budismo lo puedes estudiar y puedes ser budista o puedes no ser budista y puedes utilizar solo las cosas que te sirvan y dejar de lado todo lo demás. No hay ningún problema con eso. Yeah, so that's up to the individual, right? Buddhism is very open. You can study various aspects of the teachings without becoming a Buddhist and just see it as a study. That's perfectly fine. Porque bueno, el budismo es muy abierto en ese sentido. No hay ninguna necesidad de convertirse en budista. Puedes estudiar muchos aspectos del budismo que te resulten útiles sin tener interés o sin implicarte en nada más. So Carlo Rovelli, one of the very well-known and very well-respected scientists in quantum mechanics, when we discussed ultimate reality and emptiness, he said, "Oh, do I have to become a Buddhist to understand emptiness or not?" Por ejemplo, Carlo Rovelli, que es un reputado físico cuántico, me preguntó, ¿tengo que hacerme budista para entender el concepto de vacuidad? So I said, "There's no need. You can study Nagarjuna's philosophy as much as you like without becoming a Buddhist, right?" Y yo le dije, no hace falta, puedes estudiar la filosofía de Nagarjuna, todo lo que quieras, sin hacerte budista. And we can discuss it, and we can, have dialogues about it, but you don't have to become Buddhist. Y podemos discutirlo, podemos dialogar sobre ello, pero no tienes que convertirte en budista. So that's also very important to check for yourself. Yeah, His Holiness Dalai Lama always says, follow the religion of your forefathers or your culture or whatsoever. Esto es algo, es una decisión personal que tienes que someter a tu propio criterio. Su santidad, el Dalai Lama, siempre recomienda que sigas la religión de tus padres o la religión de tu contexto cultural. Yeah, so Buddhists, we don't like converting people into Buddhism, right? So people have to check themselves if Buddhism is the right thing, or Christianity is the right thing, or some other form of faith is the right thing, right? It's up to the individual, right? Yeah. En el budismo no nos gusta convertir a la gente. Se trata de que cada quien valore si el budismo para él o para ella le sirve o tiene sentido. Porque igual que puede ser el budismo, puede ser el cristianismo, puede ser cualquier otra creencia. That's why we respect any other form of faith or religion, because Buddhism is not the perfect thing for everybody. Right? Some people benefit more from some other form of faith or religion, and we should respect that aspect. Por eso respetamos cualquier otra forma de religión, porque el budismo no es la mejor religión para todo el mundo y hay gente que se puede beneficiar más de cualquier otro sistema de creencias. Por eso, en base a eso, hay que respetar todas las religiones. But yeah, if there's individuals, including myself, who comes from the West and then has a lot of benefit from Buddhism, then of course people can individually decide to become a Buddhist or follow this kind of extreme of becoming a monk. Pero bueno, también hay casos como el mío propio, ¿no? De si hay gente que sí que siente esa conexión y siente que se puede beneficiar del budismo, pues que se convierten al budismo, o incluso hay casos extremos como el mío en el que nos ordenamos como monje, ¿no? But take time to check it out. That's important. Pero tómate el tiempo necesario para someterlo a comprobación. Never rush into decisions in spirituality. Right? Nunca tomes decisiones aceleradas en cuanto a las cuestiones espirituales. Not like a dog being hungry and then whatever's there and just eat it. No seas como un perro hambriento que se abalanza sobre cualquier cosa que esté ahí delante. Yeah, so that's very important to check. Es muy importante comprobarlo todo. Yeah, so then the first scope of the Lamrim is then wanting to have this precious rebirth. Yeah, we come to that in great detail. Yeah, this afternoon and tomorrow maybe. So that means we need the right conditions to develop our mind, right? So for that purpose, we need rebirths with those right conditions. So that's the small scope. Bien, pues dentro del alcance o el nivel de motivación inicial en el Lamrim, el objetivo es conseguir sucesivos preciosos renacimientos humanos con todas las características, las condiciones necesarias para poder seguir practicando y avanzando en el camino. A esto nos vamos a dedicar esta tarde y tal vez parte del día de mañana. So then even if you have a precious rebirth, right, if you go to the second scope, the middling scope of Lamrim, and then you see even having this rebirth as being from the first scope, then
life is still not perfect, right? We know that, right? Life is not perfect. We still have mental and physical sufferings. So then we start to contemplate, I want to get out of this samsara. I want to get out of this cycle of rebirth, right? A contaminated aspect of birth, sickness, aging, and death all the time. And then we strive for liberation. Yeah, we come to that later, but this is the outline, right? Yeah. Porque pasando al siguiente nivel, al segundo nivel de motivación, en este nivel consideramos que tener un precioso renacimiento humano sigue teniendo un montón de problemas, ¿no? Aunque tengamos condiciones que nos facilitan la práctica, seguimos estando sometidos al ciclo de renacimientos en el samsara y estamos atados a ese ciclo de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte contaminados mientras sigamos en el samsara. Por lo tanto, el objetivo motivacional de este segundo nivel es conseguir la liberación por completo de ese ciclo de renacimientos. So then that's the middling scope, right? You wish to be free of samsara and achieve the state of liberation. Este sería el segundo nivel de motivación, el querer liberarse salir del samsara y conseguir el estado de liberación personal. So then you see, okay, I'm just one person wanting liberation, but there's so many others, right? And all beings have exactly the same wish, wanting happiness and not wanting suffering. That is innate and is exactly the same. So how wonderful it would be if I be able to become a Buddha to help them, to liberate them from their sufferings. Y en el tercer nivel de motivación pensamos que aun cuando estuviéramos liberados, yo soy solo un único ser, cuando hay un número incontable de seres a mi alrededor que están sufriendo, están atrapados y en esencia somos exactamente iguales. Nuestro deseo de ser felices y de no sufrir es exactamente idéntico. En ese sentido tiene mucho más sentido trabajar para la liberación de todos los seres que solo para la mía propia. So then we generate this mind of bodhicitta, right? A mind that wishes to become a Buddha in order to liberate sentient beings. Y entonces generamos la mente de la bodhicitta, la mente que aspira a conseguir la iluminación para poder así guiar y ayudar a todos los demás seres. So there are the three scopes of the Lamrim, right? Yeah. Estos son los tres niveles o los tres alcances del Lamrim. Yeah, presumed rebirth, liberation, and enlightenment. Precioso renacimiento humano, liberación, iluminación. So that's the outline, right? Yeah. Esto es el índice. Then we start the Lamrim with the first point, if you can read on page number 21, right, in Spanish. The foundation of open thought is kind of perfect pure guru, correctly devoting to the guru and lead the path, by seeing this and great effort, please bless me to life and be with great respect. Podemos leer en la página 21, el fundamento de todas las buenas cualidades, la primera estrofa que dice: el fundamento de todas las buenas cualidades es el maestro bondadoso, perfecto y puro, la correcta devoción hacia él es la raíz del camino. Al ver esto claramente y aplicar gran esfuerzo, te ruego que me bendigas para confiar en él con gran respeto. So the teacher is a very important aspect within the spiritual path. It's Buddhism, Hinduism, many forms of spirituality. The teacher seems to be very essential and important. El maestro o la maestra, esta persona en cualquier camino espiritual, tiene una relevancia fundamental, ya sea en el budismo, en el hinduismo, en cualquier otro sistema. And the same for our education, right? We depend on a teacher to get the knowledge. Igual que en nuestra educación, necesitamos de alguien que nos enseñe para poder desarrollar nuestro conocimiento. But unfortunately in the West there's not that much respect for the teachers as we see in Asian cultures. Pero desafortunadamente en Occidente no hay demasiado respeto por los docentes como sí vemos en Asia. I know when I was a high school student, the way we treated our teachers was not very good. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria, en el instituto, la forma en la que tratábamos a nuestros profes no era muy correcta. In university, you're a bit older, so then it's a different story. But in high school, you're too young, and then you don't see the teacher as that important, right? En la universidad, cuando ya es un poquito mayor, pues la historia cambia, pero en la secundaria, en el instituto, en fin, es otro rollo. But within the Buddhist context, it's important to have the respect and generate a kind of faith in the teacher. Pero en el contexto budista es importante tener
respeto y generar una cierta fe por el maestro. But initially it's very important to examine. Pero inicialmente es muy importante examinar. So we just talked about if you like to become a Buddhist or not, it's very essential to check it out, right? So in a similar way, even more important is to check the teacher, right? So initially you can just attend classes as a lecturer or without having a discriminating factor, this is my teacher, right? So it's good to examine. Igual que hemos dicho que en términos generales es muy importante, es fundamental someter al budismo, a todas las enseñanzas, a tu propio escrutinio y examinarlo y tratar de comprobar si funciona, si no funciona, etc. Hay que hacer lo mismo con el maestro o la maestra de la que se trate. Hay que someterlo, hay que examinarlo, ¿no? Hay que intentar contrastar hasta qué punto es una persona en la que podemos confiar. Inicialmente podemos asistir a sus enseñanzas, como oyentes, etc. y poco a poco ir comprobando. So you check, right, if the teacher has the particular qualities you can find in the more elaborate Lamrins, right? There's about 10 qualities being explained. So you study those qualities, you check if the teacher, you talk with other students of the teacher, make sure the teacher teaches or the teacher practices what he teaches, right? And is motivated out of compassion rather than trying to become famous and gathering disciples whatsoever. So you have to check the motivation of the teacher, the education of the teacher, right? And see if whatever the teacher teaches benefits your mind, right? So there's various ways to check things out. Bien, y debes, pues, eso, someter a escrutinio, examinar, comprobar las características positivas, las cualidades del maestro. En otros textos del Lamrim que podéis encontrar, que son un poco más elaborados, se hablan de las características, las cualidades que debe tener un maestro, se habla de las 10 cualidades, etc. Tenéis que fijaros, por ejemplo, en si tiene una motivación correcta, si es una motivación realmente de beneficiar a los demás, si no tiene ninguna otra motivación mundana, por ejemplo, o si practica lo que enseña, si veis coherencia en ese sentido, o si realmente lo que el maestro te está transmitiendo es algo que te beneficia. Hay que analizar todas estas cualidades. So yeah, there's 10 qualities. Yeah, we don't have time to go over all those 10 qualities, but you can study them for yourself, right? And also later, when we go into the model about the spiritual teacher, then we go over those points later on, right? Ahora no tenemos tiempo de extendernos en las 10 cualidades del maestro, que sí están, a las que podéis acceder leyendo otros textos del Lamrim, pero sí hablaremos de ellas más en detalle cuando lleguemos a ese módulo que habla del maestro espiritual. But yeah, Geshe-po Toa, one of the great masters of the Kadam, he actually summarized the qualities a teacher should have in 5. Geshe-po Toa, uno de los grandísimos maestros de la tradición Kadam, resume las cualidades del maestro espiritual en 5. So that means that we already talked about the 3 higher trainings, right? So the master should, or the teacher should have some experience of the 3 higher trainings, right? High training of morality, concentration and wisdom. Ya hemos hablado de los 3 entrenamientos superiores. Bueno, pues 3 cualidades del maestro es que tenga una experiencia en los 3 entrenamientos superiores, en moralidad, en concentración y en sabiduría. And then that's 3, right? And then number 4 is realize emptiness, if not, has a good fundamental understanding of it, right? Estas serían las 3 primeras cualidades. La siguiente, la cuarta, sería que tenga una experiencia directa de la vacuidad, y si no es así, por lo menos una buena comprensión intelectual de la vacuidad. And then should be moved out of compassion, right? Should be motivated with compassion. Y la quinta sería que su guía fuera la compasión, que su motivación fundamental fuera la compasión. Yeah, so that's kind of how Geshe-po Toa explains it. You have 3 higher trainings, emptiness and loving kindness, or compassion. Así es como Geshe-po Toa explica o resume las 5 cualidades fundamentales de un maestro espiritual: los 3 entrenamientos superiores, la comprensión de la vacuidad y la compasión. Yeah, so and there's various other divisions you can find in the sutras and tantras. There's also division into 3, where it talks about learned, disciplined, and a good heart. Learned, disciplined, and a good heart. Hay muchas otras
clasificaciones de las cualidades del maestro en los textos Sutra y Tantra. Una de ellas la resume en 3, y una sería que tuviera mucho conocimiento, que tuviera una disciplina correcta y un buen corazón. Yeah, so for me it's all very uncomfortable because I don't have even one of those qualities, but yeah, my teachers ask me to teach, so that's why I'm teaching. Para mí es un poco incómodo hablar de esto porque yo no tengo ninguna de estas cualidades, pero mis maestros me han pedido que enseñe sobre este tema y tengo que hacerlo. On many occasions I prepared my conversations with Lama Zopa Rinpoche or my other teachers to get out of the teaching kind of commitment. Yeah. So I tried many times to get out of it, but didn't work. He tratado de escaparme muchas veces del compromiso de tener que enseñar este tema en mis conversaciones con Lama Zopa Rinpoche y otros maestros. Como me he preparado la conversación para ver si me permitían saltarme el tema, pero no lo he conseguido. I always wanted to go in retreat, you know. So then I prepared many times, and Rinpoche listened very carefully. And then Rinpoche said, but, and then... Sí, yo lo que quería era pasar tiempo en retiro, no estar enseñando. Entonces con Lama Zopa Rinpoche pues yo le contaba así mi argumentación y Rinpoche me escuchaba y yo decía, sí, muy bien, pero que te enseñar. And one of my other teachers, Demology Rinpoche, when I was in Vinaya and I was planning to go and retreat. I was in my mind, I made it up already. So I just went to see Rinpoche, asked a few questions about things. And then before I could say anything, Rinpoche read my mind and gave me a lecture on the benefits of teaching and said, teach more. Yeah. Yo recuerdo a uno de mis maestros de Maloncho Rinpoche, en una ocasión en la que yo estaba como listo para irme de retiro, estaba en Vinaya y fui a entrevistarme con el maestro para pedirle instrucciones sobre cómo hacer el retiro y tal, pero Rinpoche leyó mi mente y su respuesta fue darme toda una clase magistral, una clase sobre los beneficios de enseñar, y me dijo, es eso lo que tienes que hacer. So yeah, that's for me, that's because in Buddhism, thanks to my own kind teachers, I made it to the whole curriculum, right? So it's 20 years of study Geshe and go to Gyume. So thanks to their kindness, I actually made it. So I have to repay the kindness a little bit. Porque ha sido gracias a mis amables, gentiles maestros que he podido completar el ciclo de estudios de 20 años en el monasterio, luego la titulación de Geshe y luego el entrenamiento en Gyume. Y es gracias a ellos que he podido hacer esto y se lo debo, ¿no? Tengo que devolverles esa amabilidad. So yeah, I try to do my best, okay? Voy a tratar de hacerlo lo mejor que puedo. Yeah, so but it's important to check, right? It's very important initially before entering in a kind of relationship, right? Meaning you can attend classes without having discriminating factor, this is my teacher, right? And then over time you check, if the teacher has the qualities, if the teacher teaching correctly and benefits your mind or not, right? You check things out, and then later you can make a decision. Okay, this is my teacher, right? And then after that decision, then it's good to follow the advice of depending on the teacher, right? Bien, incidimos en que es muy importante comprobarlo todo y someterlo a examen. No es bueno entrar a una clase diciendo con esa discriminación ya hecha, diciendo este es mi maestro. No, hay que escuchar con calma, hay que ver si lo que dice es beneficioso, si lo encontramos razonable, si nos resulta útil, y solo después de un proceso largo en el que estamos comprobando las cualidades del maestro podemos llegar a tomar esa decisión en la que decimos, pues considero que esta persona es mi maestro o mi maestra, y a partir de ahí sería recomendable seguir entonces sus consejos. Because if you ready and you find the teacher, so to say, then it can have great benefits, right? So that's why it says here, it says the foundation of all good qualities, right? So the foundation itself is basically this reliance on the teacher, because thanks to the teacher we get understandings, thanks to the teacher we get inspired, thanks to the teachings we eventually get realization. Es en el momento en el que una persona está lista o preparada, y encuentra el maestro adecuado, eso es muy beneficioso, puede avanzar muy rápido en el camino. Como aquí se explica que el fundamento de todas las cualidades o todas las realizaciones espirituales
es el maestro. Es gracias al maestro que conseguimos comprender, es gracias al maestro que recibimos inspiración y en última instancia es gracias al maestro que conseguimos realizaciones espirituales. Because we know, right, to study a book or listening to an explanation of the book, it has a different effect on the mind, right? Porque sabemos que tiene un efecto distinto en nuestra mente leer un libro a recibir una explicación sobre ese libro. Yeah, and there's a lot of emphasis also in our tradition on oral transmissions. You know, kind of an oral transmission is something that carries a blessing from the author to the various masters who hold that lineage until the present, right? So that's kind of very important for us to get understanding and eventually realizations. Además, en nuestra tradición es muy común o se hace especial énfasis en las transmisiones orales, es decir, en recibir una transmisión oral de un maestro que nos conecta directamente con el autor inicial del texto del que se trate. Ha habido un linaje ininterrumpido de transmisiones orales desde el maestro fundacional o el autor de ese texto hasta nosotros, y todo eso carga las bendiciones de los maestros que nos ayuda a comprender el texto. Yeah, so I know myself, I don't have any qualities, but I have a lot of teachings received, so that I can share, right? Yeah. Entonces, yo sé que yo no tengo ninguna cualidad, pero he recibido muchas enseñanzas, entonces son las que las puedo compartir. Yeah, okay, so that's perfect timing. Yeah. So then dedicate to the fitas before the lunch and siesta break. Yeah. Bien. Vamos a dedicar, hemos terminado la sesión, las dos bodhicitas en la página 43. Okay, enjoy your lunch break and siesta. Muy bien.